Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy grabando este pequeño video con otros más que podemos compartir con más libertad que si hacemos una reunión programada a una hora en que tal vez no todos puedan. Pero está pensado para ayudarles a quienes con tanto cariño y con tan buena respuesta estuvieron listos para responder a mi invitación de que prediquen durante el tiempo que yo voy a estar fuera en Jezreel. He escogido un texto bíblico de 2 Corintios que se conoce como la bendición trinitaria al terminar la carta a los Corintios. Pero como una carta que es pastoral, el propósito de esta pequeña serie de 4 domingos consiste no en un enfoque doctrinal. No hablaremos de la Trinidad o de Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo en tanto que doctrina, sino con un enfoque justamente pastoral. Quiere decir, un enfoque para guiar, orientar, animar, exhortar a vivir conforme a lo que estas enseñanzas o expresiones implican para nosotros. Ya algunos de ustedes me han acompañado en la predicación y les he compartido la forma en que yo lo hago. He querido integrar a otros hermanos nuestros que no han tomado este taller o este curso y que me gustaría que se vayan involucrando, tal vez no en esta serie, pero más adelante se vayan involucrando también en compartir el mensaje de la palabra. El método que yo uso es el que se conoce como el método retórico de predicación. Hay muchos métodos y hay muchos que son vistos de mejor manera y otros no tanto. Hoy se usa mucho el método de la predicación temática. Se predica mucho por temas o por asuntos. También es muy conocida la predicación expositiva, que es tomar un texto bíblico y exponerlo tal cual a la congregación, al auditorio. El método retórico tiene como un principio característico el que toma muy en cuenta el contexto, el auditorio, las personas que escuchan. Entonces, no se trata de explicar un texto bíblico, sino de tomar en cuenta a un auditorio para acercarnos al texto bíblico. Generalmente es un texto bíblico de un tamaño suficiente para exponer una idea completa y puede ser desde un proverbio que es un versículo hasta podría ser incluso un libro completo, donde exponemos una idea general de lo que Dios quiere decirnos respecto a algún tema de nuestra vida o de su revelación. Entonces, vamos a partir de este primer principio. El método retórico consiste en atender fundamentalmente al auditorio que nos escucha, en este caso, Jezreel, y características de su vida como iglesia, su formación, su composición en cuanto a la población que asiste, intereses, problemáticas, etcétera. Pues cada uno, como en el cuento de las hormiguitas, podía describir a Jezreel de acuerdo al lugar que toca, ¿no? Recuerdan que es cuando las hormiguitas querían definir el elefante, pues una tocó la trompa y dijo que era como una gran liana. Una tocó la oreja y dijo que era como una enorme hoja. Otra tocó la cola y dijo que era como una pequeña rama. Otra tocó la pata del elefante y dijo que era como un muro. Así que si tratamos de definir Jezreel, pues cada uno tendrá también su propia perspectiva. Muy bien, entonces partimos de el contexto en el que estamos ubicados. Si es un grupo de mujeres, el contexto sería ese. Si le predicamos a un grupo de jóvenes, ese sería el contexto. Nosotros tenemos el contexto general del domingo por la mañana en la iglesia. Ahora bien, dado que el método retórico es como un proceso de comunicación, y tengan presente este concepto, la predicación, siguiendo este modelo, tiene un objetivo básico de comunicar, comunicar.
Y recuerden que sobre esto hay muchísima información sobre lo que es una adecuada comunicación verbal desde el punto de vista de una charla, conferencia, hay muchos recursos, pero en términos muy simples diríamos que es tratar de un emisor que emite un mensaje a un receptor en un contexto, para lograr que la información que parte del emisor llegue al receptor. Entonces, estamos buscando ¿qué? Comunicar. Entonces, más que vernos como predicadores, vamos a bajarle un poco también la tensión de la palabra o el compromiso de esa palabra muy grande. Nos vamos a comprender más como comunicadores. ¿Cuál es mi tarea? Comunicar. Si es un método retórico, a un contexto específico, a un auditorio. Entonces yo me planteo preguntas que tienen que ver con las preguntas que se plantearía mi auditorio. Y esto ya estamos entrando en la parte de la metodología. Porque siempre es muy importante tratar de plantearse preguntas que tendría el auditorio frente a un texto que yo voy a compartir o a un tema. Y como yo soy parte de ese auditorio, ustedes como parte de GERREL, se plantearían preguntas ¿yo qué preguntas tendría respecto a ese tema o respecto a este texto? Y eso ayuda a que ya estemos partiendo del contexto de mi auditorio. Otro elemento importantísimo en nuestro método para comunicar es que en la predicación no busca informar, como sería una clase, que te comparte información. Tampoco busca fundamentalmente inspirar o animar o motivar. Siempre hay enseñanza y siempre debe haber motivación, pero no buscamos eso. Yo no busco que mi auditorio salga motivado o que salga muy informado. Lo que estamos buscando, y esto no lo pierdan nunca de vista, es que nuestras vidas sean transformadas por el poder de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo evaluar mi éxito o mi fracaso en términos humanos de comunicación personales si yo logro ayudar a que mi auditorio haga cambios en su vida que reflejen la voluntad de Dios para ellos? No hacen los cambios porque yo se los pida, hacen los cambios porque la palabra de Dios lo dice, pero mi tarea es comunicar qué espera Dios en nuestra vida para ser transformada. Entonces, no pierdan de vista que ya les di 3 elementos hasta ahora. Es contextual, es contextual. Responde a un medio, a un auditorio. También explicamos ya que su objetivo es transformar vidas, que nuestras vidas sean transformadas. Y responde a preguntas del propio auditorio y al inicio, pues son preguntas que yo mismo me planteo, que yo le planteo al texto. Pero déjenme decirles algo que tal vez puede sonar un poco pretencioso, pero no lo es. Mis preguntas serían diferentes porque soy pastor, con muchos años de experiencia, que tengo una formación teológica, una formación filosófica. Entonces, tal vez mis preguntas no representarían las preguntas de mi auditorio. Son las preguntas del hombre y la mujer de la calle. Las preguntas de todos los días, que a todos nos preocupan, nos inquietan y que deben de encontrar respuesta en la predicación dominical. Porque si la gente encuentra respuesta a sus preguntas en la predicación dominical, tiene sentido para su vida. Si no es que tal vez como el caso del Apocalipsis, que es un libro muy interesante, muy complejo, desafiante, bueno, tal vez alguno diría, a mí no me interesa tanto saber, esta bestia es grande, es pequeña, tiene cuernos, tiene cola, no tiene cola, ¿qué color es? El texto bíblico lo dice, pero en mi día a día, mis preguntas cotidianas, mi pregunta al texto bíblico tal vez no son las preguntas más importantes, sino aquellas que aterrizan con mi vida, con la voluntad de Dios para mi vida, con la dimensión espiritual de mi vida. Pero recuerden que en Jezreel tenemos un enfoque integral, atendemos la parte emocional, la parte física, la parte espiritual, la parte ética o moral, todo es parte, también nuestra relación con la sociedad.
el contexto en que vivimos en Cancún, en México, en Latinoamérica, en nuestro mundo. Entonces voy un poco orientando en términos generales, dándoles un panorama general. Ya en los próximos pequeños videos les explicaré un poco más en detalle cómo vamos viviendo un proceso de elaboración del mensaje. Básicamente hay tres grandes partes. Hoy terminaría yo explicando un poquito de la primera parte. Ustedes tendrán un pequeñísimo texto bíblico que nada más es el amor de Dios el Padre para uno, la gracia de Jesucristo el Hijo para otro, la comunión del Espíritu Santo para otro, y al final deseo que todo eso sea para todos. Entonces, como ven, el texto bíblico es súper minúsculo. ¿Cuál es la tentación? Buscar más información, otros textos bíblicos, agarrar la concordancia, investigar un poco más. Y entonces comenzamos a construir mucho. Y recuerden que en comunicación un principio es lo menos es más. Entonces no buscamos demasiada información porque entonces nos saturamos. Y luego a la hora de manejarla, o se hace muy larga, o se hace confusa, o se hace superficial. Entonces es mejor poco que mucho. Entonces vamos a lo poco. ¿Y cuál es el trabajo que se hace en primer lugar? Trabajar en el escritorio, en la mesa, el texto bíblico. Si es conveniente que ustedes lean todo el capítulo final para que tengan el contexto general. Es muy bueno que en sus diferentes formas de investigación, ya sea simplemente googleándolo o usando la IA o un comentario, un diccionario, busquen Segunda a los Corintios, incluso las Biblias de estudio tienen introducción, quién escribió, a quién se escribe, cuál es el contexto, cuáles son los temas principales, para que ustedes tengan también el contexto general de la carta. Entonces, pues no, eso no va a ser su motivo de predicación, pero es para ustedes tener la visión general. Entonces, yo voy a trabajar el amor de Dios el Padre, por ejemplo. Entonces, hago un análisis gramatical. Es mi primer esfuerzo de estudio, un análisis gramatical. Como es muy poquitito, van a acabar muy pronto. Pero en su análisis gramatical, pueden comparar versiones, comparar traducciones, ver si hay similitudes, si hay sinónimos, hay algunas palabras diferentes. Si buscan, por ejemplo, en la inteligencia artificial, pueden poner la, el verso que están estudiando, que les tocó, y le piden a la IA que les diga, por favor, dame este texto en griego y su traducción al español. Se los va a decir. Eso porque ayuda, porque van a encontrar cuál es la palabra exacta que usó el texto bíblico en el idioma original. A veces en la traducción al español se enriquece, se hacen sinónimos, puede perderse un poquito el sentido original y por lo menos es información para ustedes. La palabra amor que se usó, la palabra Dios, la palabra Padre. ¿Quiénes son vosotros? Entonces tienen ustedes un análisis gramatical del texto, puro idioma. Ayuda, aunque no manejen griego, ahorita ayuda la IA porque ella nos da el texto griego y nos da la traducción más fidedigna al español, que no es la traducción en el sentido de que diga claramente la frase, sino como palabra por palabra. Entonces puede ayudar a tener. Comenzamos a un poco a la labor de explicar. Aquí estamos en explicación. Tomo el texto bíblico, lo desmenuzo, como el pollito que voy a cocinar, lo desmenuzo, saco mis verduritas, pongo todos los elementos que voy a usar para mi alimento, para mi preparación. Primero es simplemente la labor de disección. Muy bien, aquí les voy a dejar, es breve, es un poco la idea general, véanlo. Si tienen preguntas con confianza me las ponen en el chat de del chat que abrí para la predicación de este texto de Corintios. Y en los demás días les voy poniendo otros videos para seguir ayudándoles a que los que ya lo saben lo recuerden y los que están llegando lo puedan aprender. Bueno, un abrazo muy cariñoso. Por aquí seguimos conectados.